La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches, estamos en Senderos de Escritores y hoy nos acompaña Luis Beldi, que tiene muchos libros y su último libro es La República Bonaerense. Habla de todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, desde el poder, desde la política, desde lo social. Y bueno, nos va a contar de qué trata su libro. De la corrupción de la provincia de Buenos Aires. La síntesis más perfecta que te puedo hacer. Y respecto al poder, que el poder no lo tienen los que elige la gente, sino una logia, por llamarlo de alguna manera, que está instalada desde hace décadas y se ha ido perfeccionando su funcionamiento, integrada por jueces, fiscales, policías bonaerenses, servicio penitenciario y los políticos que son alquilados, porque los políticos integran ese círculo cuando tienen poder. Una vez que pierden el poder, los desechan, lo mismo que a los intendentes, y si levantan el perfil o hacen declaraciones, también son mal vistos. Esa logia maneja, por ejemplo, toda la droga. Es decir, uno habla, cuando dice droga se remonta a Rosario, a la violencia y todo. Eso es como ir a la época de las cavernas. Si uno quiere ir a la modernidad y a un delito más perfecto y más difícil de combatir, hay que ir a la provincia de Buenos Aires, donde a diferencia de la provincia de Santa Fe, donde el narco manda, en la provincia de Buenos Aires el narco es empleado de quien maneja el cartel, que es la policía bonaerense, amparado por la justicia, que la justicia sería el sol de la corrupción, y los sindicalistas, los policías, los rayos. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Claudio. Bueno, este tema es recontra vigente y tenemos un escritor valiente, porque hablar de estos temas a veces no es gratis. Mira, yo tengo un juicio del jefe de policía bonaerense de María Eugenia Vidal, el primero de Pablo Bresi, que hubo una quema de droga, donde él era jefe, él no estaba en la quema de drogas y faltó droga, se la reemplazó por otra sustancia, pero él objetivamente era responsable, pero aparte tiene otros sumarios. Y yo denuncié esto, más las situaciones de violencia que tuvo con su expareja, una le puso una pistola en la cabeza, y me inició un juicio. No tengo ningún problema, porque el libro pasó por el filtro de todos los abogados de Editorial Planeta, porque llevé las pruebas, tengo las escuchas, tengo todo, pero para que tengas una idea, y es una excelente parábola de que en la provincia de Buenos Aires el mal triunfa sobre el bien. ¿Se acuerdan la causa de los sobres, cuando pescaron en la departamental de La Plata a todos los policías desembarcando los sobres a determinada hora, que en el gobierno de Vidal? Sí. Hubo 12 comisarios presos, entre ellos uno que cuando fue ascendido a comisario tenía cierto sobrepeso en su contextura, o sea, no era un hombre sano físicamente, pero sí era sano espiritualmente, porque para él servir a la policía era un honor. Cuando le dijeron que para ser comisario tenía que aceptar los sobres, porque ya lo habían ascendido, si no le iban a hacer la vida imposible, no tuvo más remedio que entrar en eso, porque si no, no podía ser comisario. Con esto queda demostrado que todos los comisarios de la provincia de Buenos Aires, salvo alguna excepción en el interior del Gran Buenos Aires que no lo sea, por lo menos en el círculo de La Plata y de todo lo que es el AMBA, son corruptos. Cuando fueron presos, porque los sorprendieron, hubo una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos. Asuntos Internos se preparó para el día que iban a recibir los sobres al mediodía,
y se llevó presos a todos los comisarios. En la cárcel muere el comisario Honesto de un ataque cardíaco. Los demás quedaron libres al poco tiempo. Curioso. Imagínate, no, yo no veo una conspiración. Lo que sí veo que ser honesto es una presión insoportable. Porque los que están a tu alrededor, que hablan delante de los empleados, de su Rolex, de su 4x4, de los viajes que hacen. Es más, Guillermo Berra, el jefe de Asuntos Internos, lleva preso a Ernesto Martín, que era el jefe administrativo de la bonaerense, pero manejaba todo el presupuesto, por lo tanto administraba el dinero de la corrupción. El operativo Sol, 30% quedaba dentro, y él era dueño de un helicóptero y de una empresa, que por supuesto a nombre de otro, cuyo helicóptero estaba ploteado como seguridad vial, y era el que transportaba la droga y traía la plata de la costa. Bueno, a ese hombre exonerado lo defendía el socio de Burlando, que era el mismo que defendía al chico Báez, que había sido asesinado en la costa. Ahora, Burlando, como su estudio defendía al chico Báez, se proclama candidato a gobernador, pero oculta que estaba defendiendo también al mayor corrupto de la policía bonaerense, que costó más muertes que el chico Báez, porque la falta de chalecos antibalas, la falta de balas, la corrupción policial, las causas que le armaron a inocentes, ¿cuántas vidas costaron? Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo que él diga, yo estoy defendiendo a la familia del chico Báez, pero también estoy defendiendo al mayor corrupto, porque una candidatura tiene que ser transparente. Claro, sería muy interesante si pudieras contar algo sobre el trabajo de investigación para hacer este libro. El trabajo de investigación fue arduo, me ayudó mucha gente que no puedo nombrar, obviamente. Tuve todas las escuchas habidas y por haber en mi poder, analizándolas. A medianoche hablaba con 2 delincuentes que estaban presos en Dolores, que integraban la banda del juez Melazo. El juez Melazo tenía una banda con la que celebró el Día del Amigo, los delincuentes, la policía y él. La banda funcionaba de la siguiente manera: cuando Melazo estaba de turno, se activaba la banda, es decir, se liberaba la zona. El jefe de Manzana les decía a la banda al jefe al comisario, al subcomisario, que era el más cercano a la banda, qué casas se habían ido de vacaciones los dueños, o iban a estar de fiesta, salida, para poder robar. Un día hubo un asesinato de uno de los integrantes y ahí se armó el escándalo. Melazo cayó preso por robar la casa de un representante de un jugador de fútbol que festejaba los 15 años de su hija y había invitado a Melazo a su fiesta. Entonces planearon todo para robar esa casa porque tenía el dinero de la comisión de la venta de un jugador de fútbol. Después Melazo parece que se arrepiente, pero no puede parar el robo. Y la prueba está en que había un patrullero vigilando durante la fiesta, que lo pidió el representante de fútbol. Y este patrullero a las 11 dice: hubo un accidente acá cerca y nos vamos. Y cuando se fueron, robaron la casa de él, que él en la denuncia obviamente no podía decir el dinero que tenía, pero fue escandaloso y terminó con la muerte del tipo que le dijeron: no robes esa casa. Por eso te digo, es muy sucio. Bueno, yo hablaba con 2 integrantes de la banda que me daban detalles de los armaderos de auto, el hermano de Bertoni, que vendía seguros. Bertoni, jugador de la selección de fútbol, fue campeón del mundo en el 78, jugador de Independiente, tiene un hermano que va por otro camino, que está conectado con los desarmaderos. Pipi Yalet, que es el tipo que reducía los autos, porque hoy el auto no tiene valor como auto, sino como provisor de repuestos, porque escasean. Las cubiertas, por ejemplo, te miran las cubiertas de un auto, si están bien marcadas son un botín. Repuestos. Y todo ese mundo estaba también metido el juez Ordoqui, que tenía su secretaria de amante. La secretaria era sobrina de un juez de casación. Y bueno, le cobraban, tenían un operador que en las cárceles le decía qué delincuentes tenían plata y estaban dispuestos a pagar por las tobilleras.
y Ordoc y Melazo liberaban a esos delincuentes. Y tenían un código. Cuando le preguntaban por tal o cual juez o fiscal, te decían es verde. Si es verde era corrupto, es decir, que aceptaba dólares. ¿Y cuánto cobra? Un palacio de justicia, o 2 palacios de justicia, o 3 palacios de justicia. Cada palacio de justicia son $10.000, que es el alquiler que sale el edificio del Palacio de Justicia. Todas esas eran las claves en las llamadas. Los códigos, claro. Sí. Claro, ¿y en qué periodo de tiempo abarca tu libro? Yo empiezo con el caso Escapolán, que era un protegido de masa que se había apoderado la droga de León Blanco, un cargamento de 1 tonelada, 100.000 kilos, y se quedaron con 640 kilos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue 2012, 2014. Lo mataron al entregador porque la policía iba y le pedía al abogado de ellos que... O sea, el libro toma la última década. Sí, toma hasta Arroyo Salgado cuando le sacan la causa, hasta ahora. ¿Tu libro inicia...? Se inicia con el doble con crimen Mario de Unicenter, el triple crimen de General Rodríguez, o sea, desde 2008 hasta acá. Hablas en principio de Mario Ishi. Lo puse como ejemplo en la introducción para ver la impunidad con que se actúa. En la pandemia Mario Ishi, y lo vio todo el mundo por televisión, retó a los de la ambulancia porque no querían trabajar más horas. Entonces dijo, como yo les pago de todo, los cubro cuando venden droga en las ambulancias. Y ningún fiscal de oficio no solo no lo denunció, que era la obligación denunciar al intendente por los fiscales, sino que salió un fiscal a decir que las declaraciones habían sido puestas fuera de contexto, cuando todos vimos el video y no había nada fuera de contexto. ¿Te han amenazado muchas veces? Bueno, este juicio me quisieron plantar una menor una vez, decir que yo tenía un fiscal a mano, que lo llamé y le iba pasando los mensajes de WhatsApp que me mandaba el policía de Vicente López. Cuando le devuelvo al policía Vicente López, primero le pregunto ¿por qué me llamás por tu celular a mi celular? Si yo porque él dice que venía una menor hacia mi casa en un remis, a ejercer la prostitución, contratada por mí. Y le digo, ¿por qué me llamás de tu celular para decirme eso y no me llamás del teléfono policial o me envías una atención? No, porque... ¿Y cómo supiste la menor? Porque venía de Pilar y se accidentó en la General Paz. Perdón, si venía de Pilar y se accidentó en la General Paz, seguramente iría para el Bajo. Esa zona le pertenece a la Policía Federal, no a vos. Entonces iba sacando, mirando los datos, viste, que entraba la llamada y le iba escribiendo al fiscal. Y me dice, es un querusa, tal y tal. Entonces cuando le empiezo a decir los antecedentes, mirá la denuncia que te vas a comer en asuntos internos por mí. ¡Pum! Cortaron. Al rato me llama la supuesta madre de la chica que iba a denunciar que un famoso actor, mirá, ni tenía menor idea. Le digo, te pido que me denuncies en todos los programas, si querés que te lo felicito. Me dijiste, va a ser Crónica TV. Bueno, lo único que te pido es que me diga el día que vas, así voy yo y nos vemos cara a cara, porque te quiero hacer un juicio a vos, como se lo voy a hacer la denuncia al policía. Al otro día, para amenazarme, me dicen, detuvimos a otro tipo que se prostituía con esta chica y me muestran un tipo entrando a la cárcel. Digo, mira, dejate de joder, porque tenés muy cerca asuntos internos soplándote la nuca, querusa. Y ahí me bloqueó. Y me bloqueó la... En la jerga, el término querusa, ¿qué significa? ¿Puedo decir una mala palabra? Sorete, de un despreciable, sin grado, sin poder, sin nada. Ahí también se le aplica a los presos. Vamos a una pausa y seguimos. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores,
Conducido por el doctor Antonio Las Heras. A Luis Beldi, que nos sigue hablando de toda la política corrupta de la provincia de Buenos Aires. Sí, empezando por Massa. Nadie sabe la conexión que tiene Massa y cómo ha defendido a los fiscales y jueces que pertenecen a su jurisdicción del narcotráfico. Ha destituido al fiscal Washington, Carlos, me puedo acordar el nombre, Carlos, y el segundo nombre Washington. Palacios. Porque cuando le roban la casa a Massa, el perfecto Gorgoño, que trabajaba para la AFI, que era lo que antes era la CIDE, roba mucha plata. No sé si había plata de la corrupción, de la campaña, pero había mucha plata. Y lo detienen. Pero hacen un allanamiento, y en el allanamiento dicen que secuestran $20.000, más de $2.000, una lapicera cuando había firmado con... Y al fiscal Palacios acude un changarín, que son los testigos ocasionales que tienen que firmar el acta, y le dice, mira, me hicieron firmar un acta, pero yo vi salir bolsas de dinero. Entonces Palacios tiene la obligación de investigar esa denuncia. Juicio político hecho por Escapolán, que se había apropiado la droga de Leones Blancos, destitución con la presencia de la Galmarini, ahí Marina Galmarini, para hacer ver el poder que tenían. Juicio iniciado por Escapolán, por el juez Efraín Rodríguez, que estaba, que ahora no lo pudieron ascender a camarista porque Carrió le metió una denuncia por toda la corrupción que venía atrás de él. Todo eso lo protegía Massa. Ustedes saben que si hubiera llegado a presidente, el poder que hubiera tenido ese hombre. Porque yo llegué a decir una cosa, yo detesto el gobierno kirchnerista, pero dije, si hubiera habido un balotaje, Massa Cristina, voto a Cristina. Mirá lo que te digo. Ahora, hay un dicho que dice, cambia el collar, pero el perro sigue siendo el mismo. Según esta estructura corrupta que vos describís de la provincia de Buenos Aires, aunque cambien los gobiernos, se mantiene. Claro, porque es un sistema. Los sistemas son tan buenos o malos como los hombres que lo integran. Como acá tenemos una carrera de maldad bien desarrollada, los sistemas integrados por hombres malos prosperan. La democracia es un sistema para gente honrada y no prospera. Y te doy un ejemplo, hasta dónde llega la aberración. Todos estos delincuentes que yo te nombré, de la banda de Melazo y de otras bandas, sus mujeres, sus parientes trabajan en la legislatura bonaerense, tienen relación con todas estas tarjetas de débito de chocolate que viste. Es la primera vez que en una legislatura, hasta hay delincuentes empleados. Yo no puedo imaginarme una provincia que reclama ayuda, dinero y todo y paga salarios a delincuentes. Y con el agravante de que la legislatura bonaerense, la bicameral, es la encargada de juzgar y destituir a los jueces y a los fiscales. Y la bicameral, para destituir a Escapolán, no se pudo armar con jueces penales porque todos los jueces de casación de la provincia de Buenos Aires se excusaron de juzgar a su colega penal y hubo que acudir al juez Abu Granvide, que es una jueza civil que trata separaciones, divorcios, quiebras, para destituirlo a él. Pero en las declaraciones había tanta corrupción, testigos de protegidos que después se desmintieron con lo que cometieron un delito, de lo que habían declarado a Arroyo Salgado. Arroyo Salgado fue una testigo muy valiosa. Aparte culpó a Massa de toda su relación con el narcotráfico, no es que me lo inventé yo. Arroyo Salgado es una jueza honesta y que lo acusó a Massa de sus vínculos con el narcotráfico. Y yo lo escribo en el libro. No tengo problemas en escribirlo, porque si vamos a esconder la pluma, claro, y renunciemos a ser escritores. ¿Tenés pensado un nuevo libro? Porque este tema continúa, sí, por lo que vemos. Sí, tengo varias ideas en mente para desarrollar. Este libro se demoró porque cada vez que lo iba a entregar
estaban juzgando a Escapolán, y cuando terminó de jugar a Escapolán estaba el juicio del juez Melazo, que tenía que cumplir una condena más larga, pero como hizo un curso de Tai Chi Chuan y uno de ajedrez avanzado, peón ataca a la dama, y otro de ukelele, te lo juro por Dios, no estoy haciendo un chiste, consideraron que esos cursos jugaban a favor de él y le redujeron la pena. Increíble. ¿Y qué repercusiones destacadas tuvo tu libro? La primera destacada, Canal 2 nunca me invitaron, porque obviamente Massa pertenece a ese canal. TN y La Nación más, sí, no tuve problemas. Eduardo Feynman me llamó por radio, pero no fueron muchos los periodistas que se animaron. Que se arriesgaron. No. Massa repartió mucho dinero en nuestro gremio. Para tapar. Sí. Para tapar. Pregunto, ¿dónde comienza la corrupción en la provincia y dónde termina? ¿O cuál es la cadena? No, la corrupción, ¿dónde empieza? Empieza con el gobernador, con el intendente. El gobernador está ajeno. Kicillof no tiene la menor idea. Tuvo un ministro de seguridad, Berni, que por el solo hecho de haber evadido impuestos, de haber ocultado propiedades, tendría que haberlo destituido. Berni, ustedes escucharon, porque yo he googleado cuántos sumarios hizo a policías o cuántos policías dio de baja. No vi ninguno. En cambio, de la gestión de Vidal vi 35.000 sumarios, 3.500 policías dados de baja, 2 sindicalistas que coleccionaban Ferraris y de todos, arrestados, gente de la Salada. Y sin embargo, la fama de María Eugenia Vidal es pésima porque se encargaron los mismos jueces de hacer acusaciones, de juzgarle al jefe de asuntos internos, que fue el que más intervino en contra de la corrupción, y quedó, una gestión que debió haber sido apoyada por la gente, fue boicoteada por la gente con los votos. Entonces uno dice, bueno, si eligieron a Kicillof y ahora Kicillof lo ven presidenciable, señores, estamos perdidos. Yo por lo menos con mi libro trato de que la gente abra los ojos, pero también me encuentro en un país donde la venta de libros se desmoronó, se derrumbó, Sí. y empezamos por la cultura a voltearla. Bueno, Y también vimos la educación primero caer. Los votos extraños en la última elección en Lomas de Zamora, ¿no? Sí, pero ahí es otro caso. La Universidad de Lomas de Zamora, hay una universidad que mantiene un club de fútbol. Hay universidades que pagan publicidad porque como no hay pauta oficial ahora de ellos, pasa por las universidades que paga periodistas. Kicillof paga periodistas, reemplaza a Cristina en eso, pero aunque está peleado con Cristina, para cultivar su poder. Y por eso en la Feria del Libro hice una defensa muy vehemente de Baccaro, porque se menosprecia la cultura. El jefe de prensa, el presidente, no puede decir no podíamos gastar 300 millones de pesos en un stand. Más cuando se le ofrecieron otros precios, pero que diga la palabra gastar cuando se habla de cultura y de libros. No invertir. Un libro, yo me acuerdo las películas que yo veía desde chico, todos los padres leían a sus hijos libros de cuentos, y a mí me iniciaron en la lectura con los libros de cuentos, las historietas, los cómics, y después los libros, alternaba entre los cómics y los libros. Leí Corazón del Mundo de Amichis, Mujercita, Hombrecitos, Bomba, Tarzán, Claro. Las lecturas infantiles que después me llevaron a buscar Qué verde era mi valle. Dicen que un libro cerrado es un amigo que espera, un libro abierto es un sabio que habla. Pero este programa, que es de la Sociedad Argentina de Escritores, donde escuchan muchos escritores nobles, les puede interesar alguna recomendación para el género de la investigación, que como ya autor de este principal libro, que es tremendo lo que expone, ¿qué le podés recomendar a estos que se inician? Mira, yo tengo una gran decepción con mi profesión de escritor. Es la primera vez en mi vida
que me quitan el 35% de los derechos de autor vía FIP, que no corresponde. Así que ya mi contador tendrá para restitución. Aparte soy jubilado. ¿Te imaginas qué más quieren hacer de mí? Violarme, me quitaron 50% de la jubilación en un año en términos reales. Cobro derecho de autor, me quitan el 35%. Aparte vos cobrás 10% de eso. Pero como escritor se lleva en el alma y se sigue escribiendo. Para la investigación, ¿qué les recomiendo? No hay un camino. No hay un camino, no hay una fórmula, no hay un método, hay olfato, hay que saber hacer contactos y saber que ese contacto no te mienta, hay que caminar mucho las cárceles, hay que meterse en un ambiente, hay que embarrarse mucho. Esa es la palabra, hay que embarrarse mucho. Sí, hay que estar dispuesto a embarrarse y por supuesto tener talento para escribir, para percibir lo que está bien, porque vos decís, la República Bonaerense parece un documental. No es un documental, es una novela no ficción, está escrito en ese estilo, con los hechos reales, pero yo me preocupaba por saber cómo era la fisonomía, el carácter, el tono de voz, porque le tengo que dar vida a los personajes. Yo no puedo decir, el fiscal Capolán se quedó con 600 kilos de droga, no, voz aflautada, calvo, alto, con o el otro fiscal que era un misógino y gritaba y había tenido problemas siendo casado con empleadas. En fin, que la gente no se tenga que dibujar cada uno una imagen distinta, sino que darle la imagen de quiénes son personajes de carne y hueso, cómo gritan, cómo hablan, sus modales, porque quiero que sean entretenidos, no aburridos los libros de investigación. Luis, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con Luis Beldi y con Claudio hablando de la República Bonaerense. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos acá en Sendero de Escritores con Luis Beldi y con Claudio Goncalves hablando de la República Bonaerense, la corrupción en nuestra provincia de Buenos Aires. Hay datos, te puedo dar, de hechos muy, muy conocidos, que en los diarios se publicó una cosa y en la realidad son otra. Por ejemplo, el doble crimen de Unicenter, los dos colombianos que mataron en Unicenter. ¿Quién era el que impedía que se investigue ese crimen? Massa. Y los fiscales de él frenaron a todos los fiscales honestos que venían. Entre ellos a Luis Giuliani, con quien hablé con todos esos fiscales honestos. Lo cometieron en las barra brava de Boca. Pero lo que no dijeron los diarios, que atrás estaba la AFI, una parte de la AFI, pero no trabajando oficialmente para la AFI, sino tenían un empleo paralelo. Habían creado una empresa, Madero Office Center SRL, donde eran los que proveían la logística a los colombianos y mexicanos, de sicarios, la droga que llega a la Argentina, solo una parte queda acá, la otra se exporta a Europa. Cuando querés exportar droga a Estados Unidos, se hace Colombia, México, Estados Unidos. Para Europa, Argentina, para Estados Unidos, México. Y ahí fue también lo de la ruta de la efedrina. Cuando le prohíben a México la efedrina, viene a buscar la efedrina acá. También interviene este organismo paralelo en el triple crimen de General Rodríguez. Qué casualidad que los que ejecutan el crimen salen a Paraguay en autos con placas del Servicio de Inteligencia argentino. ¿Por qué te motivó este tema de investigación? Por bronca, rabia, rencores y apasionante las historias de mafiosos. ¿Y en algún momento tuviste miedo? No. Nunca cambié una palabra, una frase para suavizarla.
y no comprometer a Vos alguien. venís con varios. Tengo uno de mis mejores amigos, corrupto, juez, que lo nombro. Qué desilusión. Sí, pero lo llamé primero por el celular, nunca me contestó, porque le quería avisar que lo iba a nombrar, porque él firmó justamente una felicitación al comisario corrupto. Vos venís con varios libros de investigación, El robo del siglo, Los 12 apóstoles, Tras los muros, Presas de amor. Presas de amor, o sea, siempre metido en esa... Sí, en el esos único temas. libro, tengo un solo libro, dos libros que no son de investigación. Uno que me editó Julio Ramos, que después me dio la sorpresa, que eran 12 reportajes, los 12 mejores reportajes que yo había hecho en ámbito. Después tuve mi segunda novela, que fue La próxima mujer, que en realidad más que tiene algo de investigación, porque con nombres cambiados tiene la historia del Señor de los Cielos en Argentina, que compró las propiedades que compró, la historia de Gibran también, es unos personajes, se puede reconocer a Gibran, tiene mucha inspiración en personajes reales y en hechos reales. ¿Tenés un libro preferido de todos estos? Sí, es el que menos vendió, La próxima mujer. Es el que más me gusta de todos los que escribí. Está bien, a veces no se sabe la repercusión que puede tener un libro, hay que esperar. Sí, se sigue vendiendo, está en Mercado Libre, pero mantengo yo los derechos de autor. Sé que en algún momento ese libro va a tener éxito, porque no es solo... es una historia de amor con un policial con una gran historia de amor adentro, ¿no? Con una creada relación más joven de Gibran. Ahora, tus libros bien pueden ser el guión de una película. Sí, de hecho ya Los 12 apóstoles está en ese camino. Y hay otros que me han pedido, Joclender, por ejemplo, porque de Joclender cuento desde el parricidio hasta Sueños compartidos, pero en el medio hay una historia que nunca nadie contó, que fue su vida en la cárcel. Todo ese periodo de la cárcel lo cuento detallado, cómo generó poder. ¿Te reuniste con él? No, porque es un psicópata, me iba a mentir en todo. Me reuní con gente que estuvo con él, digamos, cerca de él, claro. Porque él te miente, te da vuelta a todo. Las declaraciones que hace, te empaqueta, te envuelve, es un especialista. Entonces intenté igual tengo el celular de él para hablar, pero fue mucho más lo que conseguí de los compañeros de celda. Más creíble también. Sí, de la monja que estafó. Ah. Sí, que le fue a llevar la plata, la ayuda que le pidió prestada en la cárcel, no se devolvió nunca. La pobre monja fue a buscarla llorando, porque le había sacado la caja de la orden de ella, ¿no? ¿Tenés una tendencia con tus libros a investigar temas que tienen que ver con la cárcel? Tras los muros, 12 apóstoles, sí. El robo del siglo, o sea, gente que está presa. Sí. Y gente que tiene años de, no vamos a decir de corrupción, sino de delincuencia. ¿Cómo podés hablar con ellos? ¿Te brindan su información? ¿Son, digamos, te cuentan de verdad o te la dibujan? No, para muchos presos de cartel soy familia. Es decir, que cualquiera que me toque la puede pasar mal de los delincuentes. Y en las cárceles los presos me reciben como familia, me llevo muy bien con gente del servicio penitenciario, porque han cobrado derechos de autor, parte de derechos de autor, he ayudado a las familias, cuando me necesitaron siempre estuve, y fue a visitar después de los libros para que no se sientan abandonados. Pero la cárcel tiene como una maldición. Cuando vos le robás una historia a la cárcel, te pone preso y no podés escribir de otra cosa que no sean las cárceles, porque las historias de vida fuera de la cárcel, para el que se metió en ese tema, tienen sabor a nada. Claro, y tú leíste por casualidad La sociedad carcelaria de Ursula Neumann. Estos autores
que eran abogados en la década del 60, iban a la cárcel y trataban de describir cómo eran las prisiones en esa época, con el pabellón, sin el aislamiento, con el grata, las figuras, pero eso en las últimas décadas cambió totalmente con la aparición de la droga, del SIDA y otras cuestiones que hacen leer ese libro como algo romántico de un pasado que ya no existe. Mira, yo hago esa descripción en cada uno de mis libros de los pabellones, de los espejos que sacan por el portaplatos, por el pasaplatos para verte en el pabellón, pero tras los muros tengo la historia universal de las cárceles, de cómo nacieron en el mundo y en Argentina. Tengo la historia de la cárcel del fin del mundo, los grandes hombres pensadores que tuvimos y reformadores carcelarios como Petinato, el padre de... Sí, que el hijo escribió un libro muy injusto sobre el padre. Bueno, yo no conozco las intimidades de ellos ni las peleas que habrán tenido, que se llama La Isla Negra. Y después, o sea, no he leído muchísimos libros de otros autores, pero me interesaba más la historia de cómo se creó el panóptico, ese sistema de cárceles que permite vigilar con menos guardias. El hermano de un funcionario carcelario era capataz de una fábrica y vigilaba a los obreros con ese sistema. Entonces hizo bajar muchos costos a la industria, al servicio carcelario de Inglaterra, que ya no sabía dónde meter los presos, porque los guardias también ocupan espacio. Necesitaban muchísimos guardias por cada preso. Entonces ya los metían en barcos. Y después vino lo que se llamó la migración, que transformó la historia de todos los países, que al único lugar que no pudieron mandar presos para colonizar fue África, porque los presos se morían a la mitad del viaje por las pestes que había, pero los mandaron a Australia. Y en Argentina, Salta le debe su creación a los presos, porque mandaban a los presos que ahí no se podían enfocar porque te agarraron los indios, así que a luchar. Bahía Blanca también, toda la conquista del desierto, una parte se hizo con presos. O sea, los presos participaron también muchísimo en las historias de los países, particularmente en Argentina, impidiendo que la Patagonia o Tierra del Fuego sea Malvinas, porque cuando Roca manda a los oficiales, después de mandar el proyecto de ley al Congreso, Chile estaba con la guerra del guano contra Perú y Bolivia. Chile la ganó y se quedaba con territorios y ya quería anexar también la Argentina, la parte del sur. Ellos alentaban a los cuatreros y a los indios para depredar la Patagonia. Entonces, siguiendo los consejos del Perito Moreno, que había leído mucho, Julio Argentino Roca, manda militares presos que tienen que edificar la cárcel, que no estaba en el lugar original, estaba en la isla de los Estados, un hospital para los náufragos en el estrecho de Magallanes, que eran muchos, y cuando llega se encuentra con un archiprestre inglés que tomaba el té con los indios, y los indios que hablaban palabras sueltas en inglés y chilenos. O sea que ese territorio, si no iba Roca con la cárcel del fin del mundo, con los presos, a esos presos que nos cuidaba porque no quería ningún argentino allá. Bajaban los polacos de los barcos y los mandaban para allá con un sueldo y los tipos entendían poco, iban y vigilaban. Después vino hasta un ejército de escoceses perseguidos religiosos de Europa a la cárcel del fin del mundo, y la Trochita y todo lo que hay en Tierra del Fuego, en su origen fue construido por los presos. Llegó a haber más presos que guardiacárceles. Estamos hablando de cárceles, porque en la Argentina la pena por excelencia es la pena privativa de la libertad. Pero hay nuevas ideas, porque también en esto se puede ser creativo, que un condenado preste un servicio a la comunidad, como en otros países que lo mandaban a la Legión extranjera, y otras creaciones. Ese tema es una idea muy antigua que fracasó en el mundo, que era el preso para la obra pública. Claro, la pregunta es, ¿vos podés imaginar en el futuro una sociedad sin cárceles? No, porque, a ver, te doy el ejemplo de Holanda. Holanda tenía 25 cárceles, ahora tiene 11 con 7.000 presos.
bajó a la tercera parte, pero son 7.000 irrecuperables, no delincuentes, que por las drogas, por todo han quedado muy mal y no pueden salir. ¿Pero por qué? Porque vos tenés que trabajar sobre la fábrica de presos. Y la herramienta para trabajar sobre la fábrica de presos se llama educación. No me vengan con la obra pública, mandarlo a la Legión extranjera, con nada. Dame educación, no adoctrinamiento. Porque en la Argentina, te cuento cómo es la vida en la villa. El chico que empieza a trabajar, no quiere trabajar, no tiene cultura del trabajo porque no vio a los padres o quiere emprender algo, se levanta temprano, madruga y cuando vuelve se encuentra con que en la esquina está el tipo con las cadenitas de oro, el pendejo con la moto, rugiendo y contando sus hazañas, y todos quieren ser como él, o el que vende drogas, que va a ver al dealer para que le dé un trabajo. Después hay un moridero ahí en la estación de esa, donde están muriendo todos los que toman Paco, que no se bañan nunca, un olor fétido tremendo, lleno de enfermedades, y un Estado que está más preocupado en crecer, en tomar nuestros impuestos para gastarlo en propaganda. Es decir, el Estado está preocupado por tener poder, nuestros políticos quieren el poder, y el poder es enemigo de la educación, porque la educación elige quién es el que lo va a gobernar. Una cosa es que te lo elija un tipo educado, otra cosa es que te lo elija un necesitado que nunca agarró un libro. En los últimos tiempos yo me levanto a la mañana y veo el noticiero y veo grupos de muchachos, porque la mayoría son chicos adolescentes, que hacen esos robos piraña. Soy una convencida que es como que saben que esa persona va a bajar su auto, como que esa persona va a estar ahí. ¿Qué pasó? O sea, ¿de pronto se les saltó la correa? No. Hay una relación que establece el preso entre el costo del robo y lo que necesita. Es decir, si vos necesitas un robo a punta de pistola, tiene que ser un robo importante porque el alquiler de un arma, el preso no siempre es propietario del arma, la alquila, son muy caras. Porque cuando se acabó el reinar de Cristina, que vendían las armas por izquierda, abundaban. Cuando vino Macri, entre las pocas cosas buenas que hizo fue poner a alguien decente en Renar y quemar las armas con quemas auténticas. Entonces empezó a valer, a cotizar las pistolas que había, y de hecho hoy muchas de las pistolas que circulan, ¿sabés de dónde tienen origen? De los depósitos judiciales. O sea que hay empleados judiciales, jueces o fiscales corruptos que le entregan armas. Entonces, como el arma te sale cara, es como alquilar un departamento por mes, vos no podés apuntar con un arma auténtica a alguien para robarle el celular. No hay relación con el botín. Por eso usan armas de juguete. Y el robo piraña es entre muchos rateritos que ven indefenso, que no se fijan tanto en el botín, sino en sacar algo de todos los días de alguien. Cuando van así sin plan se llama salir a robar al boleo o a los guaraní. El que va con una pistola hace inteligencia, ve los movimientos, porque tiene que justificar, pagar la pistola y que le quede algo para él. Vamos a una pausa y seguimos con esta interesante conversación. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y aparte aquí, hasta la música. Seguimos aquí en Senderos de Escritores, en nuestro último bloque, pero vamos a terminar redondeando estos temas que son muy interesantes y que vienen desligados justamente de la República Bonaerense. Sí, yo ahora que me acuerdo, cuando llegué y estaba escuchando el programa, estaban hablando de Cristóbal Colón. Sí.
¿Qué traía Colón en las carabelas? Presos. Por eso fueron fuente de... Había en esa época, América fue colonizada por dos corrientes. Por eso el norte está mejor que el sur. Los presos vinieron hacia el sur. En cambio, Inglaterra creó los piratas y creó perseguidos religiosos. Del Mayflower en Estados Unidos bajaron cuáqueros. Claro. Y acá bajaron con Juan de Garay, con todo, venían presos. Claro, por eso la creación democrática de Estados Unidos está concebida por aquellos que eran perseguidos, por eso le daban un valor a la libertad, porque venían de ser perseguidos por su religión, ya empezó de otro modo. Y son los que instauran y que empiezan a experimentar con los distintos sistemas de cárcel. Los cuáqueros, por ejemplo, empezaron con las celdas celulares, es decir, individuales, para que el hombre esté en silencio. Bueno, eso en la cárcel de Caseros fracasó. Fracasó también para ellos porque prohibían hablar, incluso cuando salían a romper piedras encadenados, porque solo podían hablar con Dios, no podían hablar con nadie. La cantidad de suicidios... Caseros tenía dos cárceles, una vieja y la nueva que después cerraron. Las dos cerraron. Las dos cerraron. Si querés podemos hablar ahora de Caseros. O sea, lo peor que le puede pasar a un preso es que lo metas en una celda solo. Claro, sí, en el pabellón. Caseros tuvo dos cárceles, sí. La segunda se quiso construir con un experimento que fracasó en Estados Unidos en altura. Sí, que tengo el problema es que esto es Argentina. Los ascensores, unos verdaderos turbos que llegaban al piso 19 de la cárcel. Cuando se empezó a descomponer los ascensores y no había repuesto, los presos más peligrosos estaban arriba. ¿Y cómo les daba de comer? 19 pisos con la bandeja, tenías que subirte, y fue un fracaso, duró menos de 20 años, y los creadores de la cárcel estuvieron presos ahí, que fueron Videla. Y aparte fue un proyecto inconcluso, porque enfrente iba a haber tribunales para evitar el largo traslado. Fue un disparate. Claro. Esas cárceles ya no existen más en Estados Unidos. Se sacará. Y ahora se va Devoto. ¿Devoto se sacará en algún momento de capital? Ya está el proyecto. ¿Dónde se transporta Devoto? No, Devoto no se transporta, se elimina Devoto y ahora se está llamando a hacer cárceles privadas, que si no manejan bien el tema van a tener problemas, porque la cárcel privada ha sido un problema en el mundo, porque no se puede delegar la fuerza, la represión y de las cárceles en privados. O sea, el edificio, la alimentación, el catering sí, pero un motín o una fuga no podés contratar mercenarios para... lo prohíbe la Constitución. Va a ser nueva fuente de conflictos judiciales. En España fracasó, en Estados Unidos anduvo más o menos bien. Ya, bueno. Está bueno que tengamos cárceles centradas en la ciudad y no estén en algún campo, por ejemplo. No, está mal que las cárceles estén en la ciudad, porque las cárceles vampirizan a las ciudades. Devoto fue vampirizado por la cárcel de Devoto. Los vecinos, preguntarle a los vecinos. La Plata también. La Plata es una mezcla de empleados públicos y originados por las cárceles y por las universidades, y de presos. Sierra Chica mismo es un pueblo que llegó a no tener restaurantes, tenías que ir a comer a Olavarría. Claro, y ¿qué opinas del trabajo como rutina del preso? Los presos se les enseña a trabajar. Lo que pasa es que también hay un negociado atrás de eso, porque el preso federal cobra el salario mínimo si trabaja 200 horas por mes. Y claro, ¿cómo controlás qué preso lo cobra? Porque aparte le mandaban el bolsón de comida, elegían a qué preso le pagaban eso. Había mucha corrupción. Pero me parece que el preso, antes, en la época de Petinato, se hacían los uniformes de los guardias, se arreglaban los borceguíes y todo, pero era otra cultura. Hoy el preso está con el celular, con la droga, conectado con otras cosas. Yo difiero en algo. El tema de que los presos cobren un sueldo, eso antes no existía. Sí, existía, pero el 75% tenía que ir para la víctima. Porque tampoco votaban, ahora votan. Sí, pero votan muy poco. Creo que de los
70 y pico mil presos que tenemos en la Argentina, 80.000, votaron 2.000, 3.000 presos. O sea que el tema de hoy verdaderamente no está agotado. Es el retrato de Dorian Gray, la cárcel. Claro. Nosotros estamos acá, bien vestidos, todo, pero las cárceles, año a año, se están deformando y volviendo más salvajes. No hay educación, sí, no hay educación, no hay calidad de vida, no hay nada. O sea, en vez de salir reformados, salen peores. Salen más cultivados en el crimen. En el crimen, con la más violencia. contactos, anda a ver a cuando salgas, que te va a dar un trabajo. Bueno, estamos llegando al final de Senderos de Escritores y no dejen de comprar este libro. La República Bonaerense nos va a dar una idea clara de qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Luis Beldi, por la visita. Gracias, Claudio. Gracias a Y vos, nos vemos Liliana. la próxima semana, ya Bueno. con el doctor Las Heras. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.